Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando escuché por primera vez estas palabras hace 10 años, por mi cabeza no había espacio para ellas. Viví un momento de mi vida en el cual andaba en una crisis personal. Así también compartía con mi familia una crisis económica que, sumada a la crisis que yo tenía en mi interior, se iba cada vez más acentuando. Este momento de mi vida que quiero compartir con ustedes es muy personal, muy íntimo, y es un testimonio que en su momento no quise dar a la comunidad de renovación, a la asamblea de oración, porque consideraba que no valía la pena hacerlo. Me daba pena, me daba miedo, tenía el pendiente al qué dirían y no lo hallaba necesario. Fue un momento de mi vida que dio pauta a que Dios hiciera en mí muchas cosas de lo que soy actualmente. Creo yo que si no hubieran pasado esas cosas, no estuviera frente a ustedes dando este testimonio y quizá sería otra persona distinta. Quizá no sería católico o quizá sí, no lo sé, solamente Dios tiene la respuesta. Estas palabras que están en el pasaje de Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13, fueron palabras que mi mamá me compartía diario y que yo no las creía. Estaba también en un momento de mi vida en el cual yo no sabía hacia dónde inclinarme en el aspecto religioso. Y para mí escuchar esto diario de mi mamá era como un dolor de cabeza, era algo tonto, sentía aversión hacia estas cosas. Pero conforme fue pasando el tiempo, las fui entendiendo. Fui comprendiendo qué era lo que Dios quería de mí y qué era lo que quería sacar de esto. Mi mamá jugó un papel muy importante en este momento de mi vida. Si no fuera por ella, por su insistencia, por su oración, por su perseverancia, quizá tampoco esto hubiera sucedido. Y antes de dar el testimonio, quisiera pedirles una disculpa si es que por momentos ustedes sienten que
este video es para vanagloria mía. Es lo último que quiero. De hecho, hablé con algunos sacerdotes y les comentaba que mi intención era dar testimonio de las cosas que han hecho Dios y María en mi vida, pero que yo no quería llamar la atención con esto y tampoco pues darme o echarme flores. Ellos me dijeron, pon todo esto en oración. Así también a uno de ellos le dije, Padre, si me quiebro al dar este testimonio, ¿qué pasará? ¿O qué pasaría? ¿O qué pensaría usted? Y dijo, quiébrate, llora si es necesario, y no te importe lo que digan los demás. Estás sanando tus heridas y es un momento personal y pues tiene razón. Cuando uno llora es porque aún está sanando heridas que aún quedan, pero así también da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que sigue haciendo en ella. Así también les pido una disculpa por los detalles técnicos de este video. Como les mencionaba en mis anteriores videos, no soy experto grabando videos y mucho menos editándolos. Así también no tengo equipo profesional para grabar. Disculpen la calidad de audio y de video, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Disculpen también los ruidos externos, no puedo controlarlos. Y si ustedes consideran que este video pueda servir a otras personas, siéntanse libres de compartirlo con los demás, para que así otras personas también den testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y también para que más personas abran sus corazones. Dicen que el testimonio ayuda mucho a la iglesia, que necesitamos mucho de él, porque es lo que hace falta en el mundo actual. Tenemos muchas cosas negativas de las cuales se hablan sobre la iglesia, pero no decimos nada de las cosas buenas. Creo yo que esto pudiera considerarse como algo bueno de lo que ha sucedido dentro de la iglesia y que es para honra y gloria de Dios. Y bueno, pues siéntanse en la confianza de compartir el video. Como les decía, espero que no sea para vanagloria mía. Lo puse mucho en oración, pensé mucho en dar este testimonio, pero creo que ya era el momento de hacerlo. Han pasado 10 años de toda esa serie de eventos que Dios permitió que pasaran en mi vida. Y creo yo que ahora sí vale la pena rendirle un pequeño reconocimiento a lo que Dios Padre ha hecho en mí. Y quiero comenzar pues con la parte de la transición entre la prepa y la universidad. Yo, junto con mi familia, vivíamos una grave crisis económica derivada de la gran crisis de 2008, que también a México le vino a pegar. Mi papá no tenía trabajo, mi mamá sí tenía trabajo, pero no le pagaban muy bien. En mi caso, yo trabajaba arreglando computadoras, pero no era mucho lo que yo recibía para hacer ese tipo de servicios. Aunque en su momento, pues sí pudiera considerarlo como algo grande en cantidad. Mi hermana seguía estudiando, yo ya iba a pasar a la universidad y por mi mente no cabía la idea de no estudiar por un año en la universidad. Yo quería seguir continuando con mis estudios. Tanto mi hermana como yo hemos estudiado en escuelas públicas, pero en ese momento de nuestra vida, las colegiaturas de la escuela se nos hacían algo elevadas para lo que el ingreso de la casa recibía. Era muy egoísta, también era muy avaro. No pensaba en las necesidades de mi familia, solamente pensaba en mí. Pensaba en que solamente mis papás tenían que otorgarnos lo suficiente
a nosotros para poder salir adelante. Así también me dolía mucho el darle dinero a mis papás. El dinero que yo juntaba o que yo ganaba del servicio de reparación de equipo de computadoras. Varias veces mis papás, principalmente mi mamá, me pedían que les echara la mano con los gastos de la casa o con la comida. Y yo no quería, era muy egoísta, inclusive yo gastaba el dinero para mis cosas, pero hasta eso también medía lo que gastaba. A veces cedía, pero de muy mala gana. Mi mamá, pues, era la que las llevaba de perder en el sentido de que, pues, siempre sobre ella recaían mis reclamos, mis recriminaciones y todo mi enojo, mi estrés y mi angustia. Pero también reconozco de ella que durante esos momentos en los que yo estaba mal, ella nunca se dobló, siempre perseveró, salió adelante, sabía de la situación que vivíamos. Quizá también lloraba en silencio, yo no lo sé, pero siempre daba una muy buena cara ante la situación. Mi mamá me invitaba mucho a la oración, me invitaba a hacer con ella rosarios, a los cuales yo le decía, ¿qué necesidad hay de hacer rosarios si las cosas siguen igual? Yo no creía en el poder de la oración, se me hacía algo muy absurdo de pensar. También vivía un momento de crisis espiritual. Yo crecí en una familia católica tradicional como muchas en México, pero no estaba muy convencido de la fe que profesaba. En este periodo de mi vida, yo no sabía a qué tirarle espiritualmente hablando, yo no sabía si ser agnosta o creyente, y si iba a ser creyente, yo no sabía a qué religión irme. Llamaron mucho mi atención algunas religiones como el judaísmo, el protestantismo histórico, también llamaba mi atención el budismo, el hinduismo, el agnosticismo inclusive llegó a llamar mucho mi atención porque pensé, pues es un Dios todopoderoso, pero no le ponemos un nombre. Bueno, es un ser todopoderoso más bien, así se ve en el agnosticismo. Curiosamente, por mi mente nunca pasó la idea de ser ateo, solamente sabe Dios por qué no. Pero también curiosamente, cuando me encontraba en este periodo de mi vida en el que yo no decidía hacia dónde tirarle del lado espiritual, yo defendía la fe frente a mis compañeros, la fe católica, la cual me habían enseñado mis padres y también mis familiares. Aunque, como les decía, curiosamente yo no creía mucho en esta fe, no estaba muy convencido de ella. Y ustedes se preguntarán, si Armando vivía este proceso de que no sabía hacia dónde tirarle en la fe, ¿por qué hay un video donde él nos explica que estuvo desde los 9 años en la renovación? Pues bueno, no estaba muy convencido de mi fe católica, pero al menos me iba acercando, tratando de acercar a la parte espiritual. Y renovación pues fue uno de esos momentos, uno de esos procesos que me ayudaron a definir lo que soy actualmente. Como les decía, pues mi mamá me invitaba mucho a la oración. Yo no quería hacer rosarios, yo no creía en el poder del rosario. Siempre le decía a mi mamá, somos pobres. Y mi mamá me decía, no digas eso. Y le dolía mucho que lo dijera. Cada que me invitaba al rosario eran, ahora sí que, peleas internas en las que pues decía, pues, ¿para qué hago oración? No tiene ningún sentido. Dios no está haciendo nada para que la situación de nuestra casa mejore. Mi mamá también me decía,
Confía más en Dios, ora, ayúdame, porque yo solo no puedo. A veces daba mi brazo a torcer, hacía oración de muy mala gana, a veces lo hacía pues tratando de hacerlo de corazón. Recuerdo que en una de esas peleas, 3 veces le grité muy fuerte a mi mamá, porque yo realmente no creía en estas cosas. Me sentía muy mal, pero al final cedía. Al final de la oración o de las oraciones, yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Yo no lo entiendo. ¿Cuál es el por qué? Nunca me pregunté el para qué. Pero ella me decía, tú no te preocupes, déjate llevar por Dios. Tú pide y se te dará. Busca y encontrarás. Halla y encontrarás. Disculpen, lo dije al revés. Pero yo no creía en estas palabras. Luego cuando mi mamá me pedía dinero para los gastos de la casa, pues me dolía bastante darlo. Pero mi mamá decía, no te preocupes por eso, el dinero va y viene, pero yo le decía, mamá, yo veo que el dinero solamente va, pero no viene. Y me decía, tú no sabes qué planes tiene Dios para ti a futuro y te vas a sorprender de lo que va a llegar. Vas a ganar más de lo que estás ganando actualmente. Y te vas a sorprender porque vienen muchas cosas para ti. Por momentos me creía estas palabras, por momentos no. Yo ya quería que las cosas fueran de inmediato, pero yo no entendía los planes de Dios. Me costaba entenderlos. Todo el verano me la pasé angustiado, preocupándome porque yo no sabía qué iba a pasar con mis estudios académicos posteriores a la preparatoria. Yo no quería gastar el dinero que tenía ahorrado para el curso propedéutico. Yo era mucho de la idea de que mis papás tenían que hacer lo posible para que nosotros saliéramos adelante. Al final, di mi brazo a torcer, como dicen coloquialmente, di una parte del curso, del gasto del curso del propedéutico, mi papá dio la otra parte, y así pude, al menos estar con un pie dentro de la escuela, dentro de la universidad. Eran 1,400 pesos lo que costaba, si no me equivoco, el curso, pero para mí y también para mis papás era un mundo ese dinero. El día que se supone que debía ser el más feliz de mi vida, el más tranquilo, el más alegre, pasó pues todo lo contrario. El día de mi cumpleaños, un 25 de julio de 2010, me levanté preocupado, estresado, angustiado por la situación que estábamos viviendo. Había amigos que sabían por lo cual yo estaba pasando y me animaban a salir adelante, pero podía más en mi cabeza todo el sentimiento negativo que traía, que las palabras esperanzadoras de mis amigos y compañeros. Ese día, ese 25 de julio,
Amaneció nublado, estaba lloviendo. Todo el día se mantuvo así, nublado. Me levanto temprano y veo una carta al lado mío que me habían escrito mis papás. Es una carta que yo creía perdida y que ahora he encontrado. Y al leerla, pues me trae muy gratos recuerdos. Porque me acuerdo de que después de leer esa carta, mis papás entraron al cuarto, me cantaron las mañanitas, me abrazaron, me dieron besos y todo lo demás. Y me pidieron disculpas por no ser los padres que yo esperaba tener. Me pidieron también disculpas por la situación que estábamos viviendo. Y cuando me dijeron todas estas cosas, la verdad, pues yo también me solté a llorar. Estuvimos abrazados por un buen rato. Y me acordé de todas las recriminaciones en ese momento que le había hecho mi mamá durante todo el verano. Y me dolió aún más por lo que me habían dicho en ese momento. Me dijeron, no te preocupes, Armando, disfruta tu día. No todos los años cumples 18 años, porque ese día cumplía 18 años. Me dijeron que lo disfrutara como si fuera algo especial, a pesar de la situación que vivíamos. Después de eso, ellos se fueron, tenían que trabajar. Me quedé solo en la casa. Mi hermana pues tampoco se quedó, salió, no recuerdo a dónde. Y me acuerdo que ese día yo tenía una computadora que tenía que arreglar. Al menos por un momento, la parte triste de toda esta situación la había olvidado, pero aún no se iba del todo. Me acuerdo que un amigo, al cual yo estimo mucho, me preguntó, bueno, primero me felicitó y me preguntó, ¿qué estás haciendo, Armando? Le dije, nada, nada, en mi día, o sea, estoy aquí en casa. Y me dijo, pues vamos a tu casa a celebrar tu cumpleaños. ¿Qué te parece? Le dije, pues va. Vino con la que entonces era su novia, amiga mía también, a la cual también estimo mucho. Si están viendo este video, pues les agradezco mucho lo que hicieron por mí ese día. Los estimo bastante. Llegaron con un pastel, estuvimos platicando de muchas cosas. La tristeza, pues, tuvo que, tuve que guardarla en un cajón, aunque por dentro me sintiera muy triste, derrotado, pues tenía que mostrar mi mejor cara ante ellos. Me la pasé muy bien estando en compañía de mis amigos. Y después de eso salimos a distraernos. Me servía mucho a mí la distracción, la verdad, porque no pensaba en otra cosa más que en todo lo que les había dicho. Fuimos por un helado, seguimos platicando, seguimos viendo lugares, cosas.
Y al final, pues, cada quien regresó a sus casas. Y me acuerdo que llegué temprano a la mía y le dije a mi papá, voy a ir a misa. Mi mamá estaba en la sala y escuchó también. No dijeron nada. Era la primera vez que me nacía ir a misa de corazón. Y fui a la misa de 7. Me acuerdo muy bien de la hora. Fui por convicción propia a la parroquia que me queda cerca de la casa en Tampico, la parroquia María Auxiliadora. Y me puse a escuchar misa. En mi interior, pues, había muchos sentimientos encontrados. Había muchas cosas en las cuales, pues, me costaba mucho creer. Y cuando llega el momento del Evangelio, el Padre lee el capítulo de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Y llega la parte en donde Jesús le dice a sus discípulos, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Cuando escuché estas palabras, yo estaba que no me aguantaba las lágrimas. No quería que nadie me viera llorando. Terminó la misa, llegué a casa y le platiqué a mis papás lo que había escuchado en misa. Le dije a mi mamá, fíjate, toma el misal del día de hoy y checa el Evangelio. Lo lee y me dice, ¿no es esto yo lo que te estoy diciendo durante todo este tiempo? ¿Lo que te he estado diciendo durante todo este tiempo? Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Ten fe, confía más en Dios. Dije, sí, mamá, son las mismas palabras que tú me has dicho. Ahí tuve que ceder y reconocer que Dios me estaba dando un mensaje, el cual me costaba mucho entender. Al día siguiente iniciaba el curso propedéutico. Por momentos olvidaba la situación de la casa. El propedéutico fue una distracción para mí, me hizo olvidarme de muchas cosas, de lo que estábamos viviendo. Di lo mejor de mí en ese curso. Hice muy buenas amistades. Aprendí muchas cosas. Pero ahora venía la preocupación de cómo iba a pagar el semestre. Yo tenía muy poco dinero y lo que tenía no quería gastarlo en eso. Yo aún seguía con la idea de que mis papás tenían que hacer lo imposible para poder solventar los gastos, tanto de la casa como de la escuela. Pero pues mis papás me pedían comprensión también y yo no la aceptaba. Me acuerdo que un día llegó un amigo mío y me comentó que estaba en unas listas del departamento de sistemas
No me supo decir muy bien de qué, pero me dijo, ve, para que sepas de qué trata el asunto. Fui a la unidad académica de sistemas, subí al segundo piso, pregunté al prefecto por esa lista de que mi amigo me había dicho. Le dije, pues yo no entiendo de qué lista habla él, pero pues usted a lo mejor sí sabe. Me dijo, ah, sí, sí sé de qué estás hablando. Son de los mejores 20 promedios del examen de ingreso a la licenciatura. Y pues estos 20 mejores promedios van a entrar con un descuento en el primer semestre. Cuando me dijo estas palabras, yo no me las creí. Vi mi nombre, estaba entre los mejores 20 para ingresar a la carrera en sistemas. No les voy a decir que tenía ganas de llorar, porque pues sí tenía ganas de llorar. Salí del departamento de sistemas, le marqué a mi mamá y le dije, mamá, pasó esto, voy a tener que pagar solamente la mitad de la colegiatura al primer semestre en la carrera. Y me responde, ves lo que Dios ha hecho por ti? ¿Ves cuánto te ama? Le dije, sí, mamá. Llegué a la casa, le platiqué lo mismo y me dijo, ¿no te he dicho acaso que tengas más fe? ¿No te he dicho acaso que confiaras más en Dios? Le dije, sí, tienes razón, mamá. Eran 2,500 pesos los que había que pagar de semestre en aquel entonces para poder entrar a la carrera. 2,500 pesos que para mi mamá era mucho y para mi papá pues ni se diga porque no tenía trabajo. Pagué la mitad de esa licenciatura. La verdad no recuerdo dónde vino esa cantidad. Quizá Dios quiso que me olvidara de esa parte para no preocuparme tanto. Cuando di este testimonio a mis amigos y compañeros de comunidad hace tiempo, que fue la primera vez que lo di, aunque el público era un poco controlado, yo les decía, pues 2,500 pesos es lo que se gasta uno fácilmente en una borrachera, en un antro, y hasta se gastan más. Y para mí era un mundo. Inició el semestre, fue un 23 de agosto de 2010. Iba con todas las ganas de dar lo mejor de mí. No les voy a decir que durante toda la carrera me la pasé de maravilla. Hubo momentos en los cuales me sentía muy abrumado, muy angustiado, muy preocupado por las materias, pero también fui encontrando amigos y compañeros que me echaron la mano con varios de mis problemas académicos, a los cuales también les agradezco mucho su apoyo, en verdad. Fue un primer semestre muy interesante, el cual no voy a olvidar. Creo que fue un semestre en el cual estábamos muy unidos todos. Vivimos muchas cosas padres, la verdad, muy bonitas e interesantes. Y durante mi instancia en la universidad, durante ese primer semestre, había leído una convocatoria para tramitar una beca
la beca Pronaves, que en ese entonces existía. Era una beca federal que el gobierno daba y que conforme iban pasando los años, se iba incrementando, económicamente hablando. Yo en ese entonces tenía una beca del Estado, pero decidí ya no tramitar esa beca y tramitar la federal por la cantidad de dinero que daban. Saqué copias, imprimí muchos documentos, este, eran idas y venidas de un campus al otro. Era también soportar ver las caras de las secretarias del Departamento de Servicios Escolares, que pues también entiendo que estaban pues ya fastidiadas de tanto documento que recibían y porque algunos no entendían qué papeles entregar. Pero pues puse todas mis esperanzas en esa beca y confié en que me la iban a dar. Me imaginaba pues con el dinero, yo hacía en mi mente planes para gastarlo en comida, transporte, pero las cosas no se dieron como yo esperaba. El día en que dieron resultados de quienes habían sido aceptados para la beca Pronaves, fui al otro campus, chequé las listas y no salía mi nombre. Me puse muy triste, me preocupé bastante. Regresé al campus de sistemas sin querer saber nada de nadie. Me senté en un pasillo, en el suelo, esperando que nadie me viera, solo. Estuve fácilmente sentado ahí 4 horas y casi 2 horas sin hablar con nadie. Estaba llorando. Varios amigos me preguntaban, ¿qué te pasa, Armando? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Pero yo no quería hablar. No quería dirigir la palabra a nadie. No quería que nadie me viera en mi situación. No quería que nadie me viera la cara. Después, hablé, platiqué lo que había sucedido. Varios amigos, pues, entendieron mi situación, me abrazaron, me dijeron, no te preocupes, Armando, las cosas, vas a ver que van a salir bien. Tú no te preocupes por esto. Una amiga me dijo, Armando, si no tienes el dinero para pagar el próximo semestre, nosotros hacemos una cooperación entre todos y te ayudamos a que continúes con los estudios. Yo seguía llorando, la verdad. Yo le respondí con la cabeza que sí, pero yo seguía muy triste y muy preocupado por lo que había visto en los resultados de la beca. Después una maestra se acercó, me preguntó, ¿qué tienes, Armando? ¿Qué te pasa? Le expliqué la situación, me abrazó y me dijo, ya no llores, no te preocupes, ya veremos la forma en la que te podemos echar la mano para que sigas adelante. Después de eso, unos amigos
compañeros me dijeron, oye Armando, pues vamos al otro campus, vamos a olvidarnos por un rato de esto que estás viviendo, que está pasando. Vamos a ver a los demás bailar la viejada al otro campus, ¿qué te parece? Le dije, pues sí. Con la cabeza les dije que sí, pero no estaba muy convencido de ir al otro campus a ver a mis compañeros bailar. Fuimos caminando de un campus al otro, yo iba con la cabeza mirando hacia el suelo. No quería que nadie me viera en mi situación como estaba, con los ojos rojos de haber llorado tanto. Y cuando llegamos a la explanada, yo busqué un lugar donde refugiarme, en donde nadie me viera, porque pues no me sentía muy bien anímicamente. Me puse bajo la sombra de un árbol y desde lo lejos traté de ver o vi lo que mis compañeros hacían, pero también andaba con la cabeza mirando hacia abajo. También por mi mente, por mi persona, llegaban los sentimientos de orgullo, de que no quería que nadie me viera llorando, o sea, porque creía que era un símbolo de debilidad. Después de eso, después del baile, mis compañeros y una maestra, la maestra que había organizado el baile de la viejada, se acercan a mí y la maestra me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y me dio un abrazo. Le expliqué la situación y me dijo, ya no llores, hijo. Me dio unos papeles, para limpiarme la nariz y me dijo, por todos lados te he estado buscando porque tengo una muy buena noticia. ¿Te acuerdas del concurso de la cápsula del tiempo al cual habías aplicado? Y le dije, sí, sí, sí me acuerdo. Pues mira, yo no entiendo este, cómo es que Dios hace las cosas, pero la noticia que te voy a dar es que pues acabas de ganar el primer lugar de ese concurso. ¿Y sabes lo que significa? Dije, no, significa que ya no tienes por qué preocuparte por seguir pagando los semestres aquí en el tecnológico mientras sigas estudiando. Y tampoco debes preocuparte por el pago de los cursos de inglés. Cuando me dio esa noticia, lloré aún más. Eran lágrimas ya, pues, de felicidad de que no me la creía. Había ganado el concurso en primer lugar. Y la verdad, pues todo el mundo, mis compañeros, mis amigos estaban alrededor mío felices de esto, alegres por la situación, aplaudiendo algunos. Algunos me dieron un abrazo y me dijeron, "Tía, no te preocupes ya, Armando,
Ya todo pasó, por algo pasan las cosas. Un amigo al cual también estimo me dijo, ¿tú que te preocupabas tanto? A mí no me dieron nada y a ti te dieron algo mejor. Te lo mereces. Y me abrazó. Le dije, muchas gracias. Muchas gracias con la cabeza, así le dije. Y lo que había sido un momento triste pasó a ser un momento feliz. No sabía qué pensar, la verdad. Le hablé a mi mamá, le dije lo que había pasado y me dijo, ¿no te dije que Dios te iba a sorprender con algo grande? Le dije, sí, mamá. Pues ahí está la prueba. Y no lo hizo por ti, lo hizo por mí porque sabía que no íbamos a poder, tu papá y yo, poder seguir apoyándote con los estudios. Dije, muchas gracias, mamá. Llegué a casa, le dije lo mismo. Me abrazó, me dijo, ¿ahora le crees a Dios? Le dije, sí, ya le creo a Dios. Fue un 27 de octubre de 2010, un miércoles, cuando me dieron esa noticia. Fue una mañana y mediodía nublada, que después, si no me equivoco, tornó a soleado. Para mí fue increíble todo esto que pasó. No me quedó más que creer y ahí empezó mi caminar en la fe. Cuando le platiqué a una ex project manager que tuve en uno de mis anteriores trabajos, me dijo, pues fue casualidad, Armando, o sea, a lo mejor la maestra sabía que no habías obtenido esa beca y pues dijo, pues le vamos a dar el premio a esta persona. Y le dije, no creo que haya sido así, porque la maestra era muy independiente al departamento pues de becas federales y ella pues no tenía por qué saber de quiénes habían sido aceptados o no. Yo por más argumentos que le dijera a esta persona, pues no me creía, o sea, y yo creo que es válido. Yo creo que es válido que pues ella tuviera pues sus razones para argumentar que pues era la casualidad o a lo mejor ella ya sabía, pero pues bueno, yo la respeto. Sé que ella no es creyente, pero pues a lo mejor para muchos este testimonio puede ser un símbolo de la casualidad. Yo no creo en las casualidades, no creo que las cosas pasen por azar. Todo para mí tiene una causa y un origen. Yo no creo en meras coincidencias. Fue a partir de ahí cuando
decidí ya convertirme por convicción al catolicismo ese 27 de octubre. Entendí muchas cosas de las que me hablaba mi mamá, muchas cosas de la fe. Aún en ese proceso de conversión me seguían costando muchas cosas creer, pero poco a poco fui entendiendo y asimilando algunas de ellas. No les voy a decir que en estos 10 años que ya llevo recorridos en la fe, pues las cosas hayan también pintado de maravilla, porque pues también he tenido mis tropiezos, he tenido mis arrebatos contra Dios, inclusive todavía con mi mamá, cuando las cosas no pasan como yo espero. Pero mi mamá siempre me dice, confía en los planes de Dios, que son perfectos, perfectos que los que uno puede tener. Me he equivocado también en este caminar, he cometido muchos errores, de los cuales pues pido disculpas por ello. Sigo aprendiendo y no dudo que siga aprendiendo en este camino de la fe y que Dios me siga poniendo muchas pruebas de que Él existe. Y pues también agradezco mucho que me haya puesto en el camino correcto, o más bien que de manera inconsciente me haya puesto en este camino. Aparte de todo esto que pasó, de toda esta serie de sucesos que pasaron en mi vida, me incliné por la fe católica porque se me hacía la más convincente o la que más o la que menos ponía trabas en cuestiones de la fe, comparado con las otras que ya había investigado. He conocido a muchas personas en este caminar dentro de la iglesia que me han echado la mano en el crecimiento espiritual y personal. Agradezco mucho el haberlas encontrado. Así también agradezco mucho a las personas de Renovación Carismática que en su momento estuvieron orando por nuestras necesidades. Ustedes saben quiénes son. Les agradezco bastante sus oraciones. Así también pues le agradezco mucho a personas que también oraron por nosotros. A la señora Teo, a la señora Marichuy, al señor Chon, al señor Efren, al señor Ángel y al señor Esteban que ya no están entre nosotros, pero que siempre estuvieron al pendiente de las necesidades de nuestra familia, de las necesidades espirituales. El señor Esteban, en paz descanse, decía, yo no sé cómo Dios tiene tan consentida a tu mamá que todo lo que le pide se lo da. Y prueba de ello es todo lo que ha hecho Dios en tu vida, o sea, en la escuela. Y mi mamá me repite siempre estas palabras cada que pasa alguna situación triste en mi vida.
por la cual no veo salida. Y me quedé pensando una vez, mi mamá, pues, disculpen la blasfemia porque pudiera sonar blasfemo, pues pudiera llegar a considerarse como la Virgen María, la cual Dios no le niega nada. Todo lo que le pide se lo da, en el momento justo. A mi mamá le reconozco mucho la fe que tiene y también la paciencia y la perseverancia, porque a pesar de las malas cosas que aún siguen pasándonos, ella se mantiene firme, nunca se ha quebrado, nunca se ha doblado, perdón, nunca se ha echado para atrás. Otra de las cosas que me decía mi mamá era que confiara mucho en María, que creyera en ella y que me encomendara a su protección. María también ha jugado un papel muy importante en mi vida. Sin ella, creo yo, estas cosas tampoco hubieran sido posibles. Así también, pues fui pidiendo pues, cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Me acuerdo muy bien que yo le pedí a Dios al principio, cuando iba creciendo en este camino de la fe, que me brindara la humildad y la sabiduría necesaria para poder salir adelante. Así también que me ayudara a ser como San Francisco de Asís. Porque yo veía en San Francisco un modelo de sencillez, de humildad y de pobreza que pues en estos tiempos yo creo que sería muy loco de pensar. Yo no sé si realmente Dios me concedió esto. Bueno, concedió no porque no soy mago, pero a veces siento que Dios escuchó mi oración y hasta cierto punto hizo que fuera humillado para poder entender muchas cosas en este camino de la fe. En este proceso también al principio fui entendiendo y fui reconociendo muchos los errores que también tuve cuando era más pequeño. Para mí, otro de los más grandes santos este, a los cuales le tengo mucho afecto, mucha estima, es San Juan Pablo II. Y pues él también para mí simboliza la humildad, la pobreza, la sencillez y el amor. San Juan Pablo pues es para mí un modelo de vida también, a pesar de las cosas malas que puedan decir de él. Yo siempre tomo en consideración más las cosas buenas que las malas. Así también pues he ido conociendo otros santos que también me han ayudado en este camino, como el Padre Pío. Y junto con María me han llevado pues de la mano en en este camino de la fe. Quiero agradecer también a la comunidad de Nueva Alianza que ha estado orando por mí, ha intercedido por mí. Ustedes saben quiénes son. Les agradezco mucho sus oraciones. Y bueno, ¿qué es lo que
viene después de estos 10 años? La verdad no lo sé. Tengo muchas inquietudes, tengo muchas dudas todavía. Tengo muchos temores, muchos miedos. Yo no sé qué es lo que tenga Dios preparado para mí en el futuro, pero espero que sean cosas buenas. Yo lo que les puedo decir es que se dejen llevar por Dios, que se dejen guiar. Yo sé que duele a veces el hacerlo. A mí me ha dolido mucho. No se desesperen, no se angustien. Como diría el Padre Pío, oren y tengan fe, no se preocupen. Palabras que aún me cuestan mucho entender, como le decía hace unos días a una amiga, pero espero que todas las cosas salgan para bien. Les agradezco mucho su tiempo para pues escucharme. Espero que pues este testimonio pues le sirva de apoyo a alguien que se encuentre en la misma situación que yo. Y pues de nueva cuenta agradecerle a todos los que han orado por nosotros. Quiero terminar pues con las palabras que pues siempre decía mi mamá y me las sigue repitiendo cuando es necesario. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Déjenlo todo en manos de Dios. Confíen en Él y busquen el apoyo de María. No se van a arrepentir. Me encomiendo a sus oraciones y muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.